Michel Naiz y llamo a la manifestación del día 3 porque entiendo que no hay derecho a que haya gente que cumpla condena de 30 y 40 años y tampoco hay derecho a la sangría que estamos padeciendo los familiares y amigos. Hola, soy hermana de Iñaki Hierro, Merche Hierro. Iñaki Hierro está cumpliendo una cadena perpetua de 30 años con la doctrina Parot. Entonces, bueno, fue detenido en el 87, en el 80 se fue refugiado y hoy es el día que tenía que estar en casa con todos, pero tiene la doctrina Parot aplicada y pedir a ver si de una vez por todas ya dejan estas cosas y nos los dejan a todos en Euskal Herria y en casa. Eskerrik asko. Hola, soy Itziar, amiga de Inés del Río. Inés del Río va a hacer el próximo 8 de julio 24 años en la cárcel, cuando ya la tendríamos que haber tenido hace 3 años en casa, con la condena íntegra cumplida, pero le aplicaron la doctrina Parot, con lo que se supone que hasta el 2018 no verá la calle. Creo que es algo injusto, creo que no hay ningún antecedente en toda Europa de una cadena perpetua como la que tiene este Estado español. Por eso os llamo a que acudáis a la manifestación, porque entre todos tenemos que hacer posible que los presos y presas vuelvan a casa. Bueno, soy Amalia Pérez Aldunate, hermana de un preso político, Xavier Pérez Aldunate, que está en Córdoba, dispersado a 900 kilómetros de Pamplona. Y os llamo a que acudáis a la manifestación que se celebrará el día 3 de julio pidiendo que se acabe con la dispersión, con esa cruel política penitenciaria que hace que los familiares tengamos que acudir miles de kilómetros todos los fines de semana, con lo que ello supone gasto económico, que es una sangría económica para muchas familias, y con lo que supone también como peligro el tener que salir todos los fines de semana y realizar miles de kilómetros para ir a ver a nuestros allegados.